Hola, muy pero muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos, queridos seguidores de Profecías Finales, Centinelas de la Verdad. La verdad que es un agrado para mí poder llegar a cada uno de ustedes, un privilegio que nuestro Dios nos da. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Te invito en este momento, ¿no es cierto?, que nos concentremos, que oremos, que podamos buscar la presencia de Dios y poder meditar en algunos versículos de la Biblia. Te invito a orar. Padre eterno, Señor, la honra, la gloria sea para ti. Señor, danos tu Santo Espíritu. Perdona nuestros pecados, ayúdanos a estar limpios delante de tu presencia, a meditar en tu palabra y sacarle provecho. En el santo nombre de tu amado Salvador Jesús. Amén. Sin duda que como cada predicador últimamente y se ha escuchado ya en estos últimos años, estamos y hemos llegado al final de los tiempos. Pero con el final de los tiempos no solamente se va apresurando la segunda venida de Cristo, sino también hay eventos y cosas que se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Hay cosas que tampoco, ¿no es cierto?, que la estamos viendo, que también podríamos decir no nos gustan incluso. Vemos ahora que prácticamente, ¿no es cierto?, el pueblo de Dios, el que se hace llamar pueblo de Dios o iglesia, prácticamente divididos en grupos, ¿no es cierto?, unos por un lado, otros por otro lado, unos creyendo una cosa, otros creyendo otra cosa totalmente distinta, tirándose piedras, ¿no es cierto?, apiedrándose prácticamente uno a otros, y pareciera que eso es lo que está dando de comer hoy en día. Pareciera que ya nadie quiere hablar bien de su prójimo, ya todos quieren desprestigiarse, ¿no es cierto? Los pastores se desprestigian unos a otros, quién tiene la verdad, quién no la tiene, quién hace el mejor sermón, quién hace la mejor predicación, quién hace lo mismo que pasaba con los discípulos. ¿Se acuerdan allí los evangelios cuando los mismos discípulos, incluso con sus madres, dice que peleaban por estar a la derecha o a la izquierda de Jesús? Y también, ¿no es cierto?, por nombrar algo, cuando Jesús fue a lavar allí en la última cena los pies de sus discípulos, allí hubo un silencio y nadie se paró a lavar en este caso los pies de su hermano. Jesús se colocó, ¿no es cierto?, allí la toalla, se paró y empezó a hacer ese trabajo que debía ser de un siervo. Y la Biblia nos registra que algunos de sus discípulos haya tenido la intención de hacerlo. Ese es el estado que nosotros estamos viviendo hoy. Ese es el estado de la iglesia, del pueblo de Dios de hoy. Pero quiero decirte lo siguiente, siempre hay un remanente, siempre hay alguien especial, siempre hay alguien, aunque sea solo, como se sintió Elías allí en el libro de Reyes, capítulo 18, capítulo 19 de Primera de Reyes, dice, ¿no es cierto?, que se sintió solo. ¿Y cuál fue la respuesta divina? Dice, yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla, dice, ¿ante quién? Ante Baal. Quisiera que meditemos en este momento en el libro de Apocalipsis capítulo 13. ¿Cuánto se ha meditado en Apocalipsis capítulo 13? Muchos, mucho. Apocalipsis capítulo 13. Vemos, ¿no es cierto?, una gran batalla. Vemos en el capítulo 12 que dice, ¿no es cierto?, que hubo una batalla en el cielo, ¿no es cierto?, y Miguel y sus ángeles, y allí, ¿no es cierto?, podríamos decir muchas cosas más, pero después de eso, que es el contexto, entramos al capítulo 13 y vemos que nace un gran poder, un poder destructor, un poder, ¿no es cierto?, totalmente dirigido por la cabeza que es claramente Satanás, y dice allí lo que él va a hacer.
Pero antes de leer Apocalipsis capítulo 13, me gustaría hacer algunos comentarios en cuanto a cosas que han salido en estos últimos días. Esto de las redes sociales, ¿no es cierto?, de canales, de YouTube, de todo lo que anda dando vuelta en el aire, por un lado es bueno, por otro lado también, ¿no es cierto?, es malo, lo que comentábamos hace un rato, que muchas veces, ¿no es cierto?, se tiran piedras unos a otros, líderes de iglesia, incluso pastores, se largan piedras unos a otros, y pareciera que es lo que está hoy día llevándola, como se dice por ahí. Es como la moda de hoy día. Pero saben que desde esta frecuencia, desde este canal, ¿no es cierto?, tratamos nosotros de no caer en eso. Pero escuchando en esta semana, ¿no es cierto?, los videos que más se vieron, se decía, ¿no es cierto?, de que ya quizás en este caso la corporación, podríamos decir, la corporación, bueno, hay que nombrarla, ¿no es cierto?, la corporación de la iglesia, como que algunos decían, ¿no es cierto?, que ya prácticamente se iba a dividir, no solamente se iba a dividir, sino que en algún momento va a desaparecer, y allí, ¿no es cierto?, hablaba un hijo, ¿no es cierto?, un hijo de Dios o un pastor, no sé cómo llamarle, pero y causó mucha polémica y muchos videos, ¿no es cierto?, salieron al aire y muchas situaciones. Pero aquí desde esta plataforma, ¿no es cierto?, leyendo Apocalipsis capítulo 13, y no solamente eso, podríamos buscarlo en varias partes de la Biblia, si nosotros recorremos la historia de Jesús, desde su mismo nacimiento, cuando no encontró dónde nacer, después, ¿no es cierto?, ya a los 12 años, cuando dice que los doctores de la ley no comprendían cómo un joven de 12 años le podía estar incluso enseñando a ellos, siendo que este joven era hijo ¿de quién? Era hijo de un carpintero, de una persona común, de una persona vulgar, de un trabajador de la madera. Como un joven de 12 años que, ojo con lo que voy a decir, que no había pasado por las escuelas ni las universidades rabínicas, por la escuela de los profetas. Sí, querido amigo, Jesús dice que no pasó por estos colegios, no pasó por la universidad, podríamos decir. No pasó, claramente. ¿Por qué? Porque dice, ¿no es cierto?, que si hubiera pasado por allí, se hubiera contaminado con todo la corrupción, incluso podríamos decir que allí sucede. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo, como cuando vemos, ¿no es cierto?, a un profeta como Elías, por decir, que aparece prácticamente de la nada. Después vemos al más grande profeta que ha pisado esta tierra, que Jesús dijo, Juan el Bautista. Personas, ¿no es cierto?, que parecieran que fueran, ¿no es cierto?, como del vulgo, que fueran personas como que no tienen mucha influencia en este mundo, pero como con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo, todo lo que llegaron a lograr en esta tierra. Y saben que meditando en Apocalipsis capítulo 13, ya lo vamos a leer, estamos comentando en cuanto a esto. ¿Tú crees realmente que en el último tiempo todo este pareciera como orden que hay, ¿no es cierto?, de las iglesias, todo este orden de incluso de un presidente, ¿no es cierto?, secretario y cosas que podríamos decir que incluso quizás podríamos decir es como un mal necesario, porque es necesario siempre tener orden en la cabeza hasta donde lleguemos, pero lo que nosotros no podemos dejar de decir y no podemos perder de vista que en el último tiempo, cuando realmente comience la persecución, cuando comience, ¿no es cierto?, este imperio de Apocalipsis 13 a dominar totalmente, nuevamente, la tierra, ya nada de eso va a existir. Nada de eso va a existir. ¿Por qué? Porque aquí solamente, ¿no es cierto?, los que aman a Dios, los que guardan sus mandamientos, van a poder, ¿no es cierto?, terminar la obra. Los que tengan el Espíritu Santo, aquellas vírgenes prudentes, aquellos que pertenezcan a los 144,000, van a terminar la obra por amor a Jesús. Sin recibir, ¿no es cierto?, un incentivo, sin recibir un
un sueldo, sin recibir algo. Incluso muchas de esas personas que van a terminar la obra, la mayoría de esas personas son personas como Jesús, hijos de un carpintero, como Juan el Bautista, una persona que incluso podríamos decir era como un ermitaño, solo, como se sintió de repente Elías. Queridos amigos, queridos hermanos, que, que pareciera que cuando suceden estas cosas, así como cuando vino, ¿no es cierto?, esto de esta epidemia del COVID-19, pareciera que todo el mundo se sacudió y como que y ya llegaba el fin del mundo, y vemos que los años siguieron pasando, los meses, los años, y nos sorprendemos cuando suceden estas cosas. La verdad es que de repente no sé si reír o no sé si llorar cuando veo que la iglesia que se dicen llamar hijos de Dios, o el pueblo verdadero, o los remanentes, como los nombres que ellos se dan, yo digo cómo se sorprenden. Saben que cada vez que muchas veces uno asiste a algún templo, cada vez ¿no es cierto?, predicaciones con muy poco poder, personas muy poco, prácticamente que el Espíritu Santo no se preparan, o no sé qué es lo que sucede, pero la iglesia, querido hermano, los hijos de Dios que van a buscar el alimento sábado tras sábado, vuelven vacíos tal cual como entraron. Tal cual como entraron. Ya es una costumbre ir, sentarse, volver, ir, sentarse, volver. Y el día sábado pasa y la semana pasa y llega otro sábado más y todo pareciera igual. Siendo que cada predicador no siente el peso de poder en este momento, ¿no es cierto?, de predicar realmente la palabra de Dios. Un así dice Jehová. Son comentarios que nacen, ¿no es cierto?, del corazón, en este caso, de quien les habla, porque hemos caído en esto. Cómo claramente estamos representando a la iglesia de la Odisea. Tibieza espiritual, enormemente. Y las ovejitas, ¿no es cierto?, como dice la Biblia allí en el Antiguo Testamento, si no me equivoco, en el libro de Ezequiel por ahí, vagan sin pastor, flacas, desnutridas, porque no tienen el alimento espiritual. Y alguno puede decir, es que el hermano ya está criticando. Queridos hermanos, la verdad duele. Y no lo digo solamente por ellos o por otras personas, también lo digo por mí. Tenemos mucho que cambiar. Estamos representando claramente a la iglesia de la Odisea. La tibieza espiritual. Apocalipsis capítulo 13, allí empieza, ¿no es cierto?, y dice, y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Y mira el versículo 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, dice, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y del dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada. Dice, y se maravilló la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y la adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra ella? Qué tremenda pregunta. El versículo 3 y el versículo 4 son totalmente claves, porque nosotros vemos que aquí dice que una de esas, ¿no es cierto?, de esta bestia, dice, en el versículo 3, mira lo que dice. Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que en el año 1798 el Papa fue tomado, ¿no es cierto?, por los franceses. Dice que fue tomado preso, a la larga muerto allí, y se le dio claramente una herida de muerte, una herida mortal. Pero mire cómo el versículo termina, dice, y su herida de muerte fue sanada. Y después que fue sanada, dice, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.
dice, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Cuando nosotros vemos hoy día, un 14 de septiembre del año 2024, vemos claramente, ¿no es cierto?, que la tierra, en cierto modo, está como maravillada con el líder de Roma. Maravillada. Y vemos, ¿no es cierto?, que estos acontecimientos están sucediendo delante de nosotros. Y se maravilló, dice, toda la tierra en pos de la bestia. Y mira lo que dice el 4, dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra ella? Aquí es muy interesante esta pregunta. ¿Quién podrá luchar contra ella? Dice allí, en este caso. ¿Quién podrá luchar contra esta bestia? Si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 7, dice, ¿cómo termina Apocalipsis capítulo 6 con los sellos? ¿Cómo termina? ¿Se acuerdan del sexto sello? Dice hay una pregunta que termina en el sexto sello de Apocalipsis capítulo 6. Dice, ¿quién podrá mantenerse en pie? Dice él. ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando esto comience a suceder? Y ahora en Apocalipsis 13, versículo 4, también hace una pregunta muy parecida. Dice, ¿y quién podrá luchar contra esta bestia? La respuesta claramente, ¿no es cierto?, está ¿dónde? En Apocalipsis capítulo 7, cuando comienza a narrar sobre los 144.000 sellados del pueblo de Dios. Y después incluso la Biblia es tan perfecta porque en Apocalipsis capítulo 14 y Apocalipsis capítulo 15 nos da incluso la respuesta. Dice, ¿no es cierto?, que estos lucharon contra la bestia y la vencieron, dice. Interesante todo lo que allí empieza a suceder. Pero sin perder de vista Apocalipsis 13, mira lo que sigue diciendo. Dice, versículo 5, dice, y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad de actuar 42 meses. ¿Saben que el versículo 5 es totalmente claro? La Biblia, querido amigo, estimado hermano, estimado amigo que escucha, es totalmente claro aquí. Dice la Biblia, y esto es totalmente literal. Esto no es simbólico, esto es literal. Hoy día vemos cómo la iglesia incluso está dividida en cuanto a esto, porque hay personas que dicen, no, es que eso ya pasó. Pero ¿cómo va a pasar si esto está hablando? Apocalipsis capítulo 3 dice que la herida de muerte fue sanada. ¿Fue qué dice? Fue sanada la herida. Esto es después de que la herida de muerte es sanada. Dice que cuando es sanada la herida de muerte, comienza a gobernar y gobierna por ¿cuánto dice? Por 42 meses, 3 años y medio. 3 años y medio. Y las personas o líderes o personas que dicen, no, es que esto quedó en el pasado, lo que están diciendo, están prácticamente transgrediendo un mandamiento que dice que nosotros no podemos ni poner ni quitarle a lo que la Biblia dice. Porque Apocalipsis capítulo 13, la gran mayoría de esas cosas son literales que pasaron y que ahora van a volver a pasar nuevamente. Pero cuando la Biblia dice que la herida de muerte fue sanada, dice claro el versículo 3, fue sanada. Después de su sanamiento va a gobernar 3 años y medio. Y hoy día uno acude a una iglesia y le pregunta a los hermanos y le dice, hermanos, ¿cuánto puede durar una persecución? El tiempo de angustia. No, no sé. No, es que la Biblia no dice. Qué poco profundizamos la Biblia. Qué poco profundizamos la Biblia. Y después el versículo 6, Apocalipsis 13:6 dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Versículo 9, si alguno tiene oído, oiga, dice.
Después el 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón, dice. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia en cuya herida de muerte fue sanada. Nuevamente volvemos a lo mismo. Dice, ¿no es cierto?, que esta bestia dice el versículo 12, presten atención, 13:12 dice, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada. Aquí vemos, ¿no es cierto?, claramente una unión del poder, en este caso, ¿no es cierto?, del poder de la iglesia con el poder civil, el poder de los países, el poder civil. Dice que aquí el poder civil dice, ¿no es cierto?, claramente, ustedes tienen que adorar a esta bestia que fue sanada, porque así con la religión nos va a ir mejor. Eso ha sucedido incluso en la historia de Jonás, sucedió algo muy, pero muy parecido. Pero mira lo que dice el versículo 13, dice, y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha sido dado hacer, en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Se acuerdan aquí, no es cierto? En el versículo 14 dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia. ¿Se acuerdan, no es cierto, en Daniel capítulo 3? Cuando el rey Nabucodonosor, ¿no es cierto?, llega y levanta una imagen, y allí hubieron ¿cuántas personas? 3 hebreos. 3 hebreos. Dice que no se arrodillaron ante esta imagen. Dice que aquí el versículo 14 dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada, dice, y vivió. Nuevamente una imagen. Nuevamente, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que Daniel capítulo 3 es totalmente idéntico a Apocalipsis capítulo 13. No podemos separar Daniel capítulo 3 de Apocalipsis capítulo 13, no lo podemos separar. ¿Y saben cuál es lo triste y la realidad de esto? Que cuando uno estudia en profundidad Daniel capítulo 3 y estudia Samuel allí en el libro de Reyes, incluso cuando dice que las personas que estaban cautivos fueron llevados allí, ¿no es cierto?, con el rey Nabucodonosor, nosotros vemos, dice que fueron llevados, ¿cuántas personas? Casi 10.000 personas, dice la Biblia. 10.000 personas. Y uno se pregunta, ¿pero y cómo 10.000 personas? Y solamente 13 quedaron de pie. Qué terrible realidad, hermanos. Qué tremenda la realidad que se le espera al pueblo, al que se dice llamar pueblo de Dios. Pero la historia allí sigue. Versículo 15 en adelante empieza lo bueno, dice, y le fue dado que se diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase, e hiciese que todos los que la adorasen a la imagen de la bestia fuesen muertos. Dice, que hiciesen que todos los que no adorasen a la imagen de la bestia fueran muertos. ¿Qué fue lo que hizo el rey Nabucodonosor con esos 3 hebreos? Los largó a un horno de fuego. Que mueran. Esa era la sentencia de no inclinarse ante la imagen del rey Nabucodonosor. ¿Cuál es la sentencia en el tiempo del fin? Dice aquí, e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Y hace que todos pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Dice aquí, y que ninguno pueda comprar o vender, dice aquí, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Sin duda en este versículo, ¿no es cierto?,
hay algo que nosotros debe hacernos reflexionar. ¿Cómo en el último tiempo, cuando comience a gobernar realmente esta bestia, porque esta bestia todavía no ha comenzado a gobernar, porque la herida mortal está a punto de sanarse, todavía no ha terminado la sanación, pero está a punto de sanarse, y empiece a gobernar, dice que ellos van a decir: no se puede comprar, no se puede vender, hay que adorar a la bestia, y aquel que no la adore tiene que ser muerto. La pregunta es, volviendo al principio de esta meditación, como tú lo quieras llamar, ¿se acuerdan lo que dijimos? ¿Será que en el último tiempo va a existir la corporación de la iglesia? ¿Será de que las personas que son asalariadas van a querer seguir trabajando sin un sueldo, sin los beneficios, sin su casa, sin las cosas, sin sus comodidades? Querido hermano, recuerda lo que dijimos. Cuando Jesús nació, dice, no encontró dónde nacer. A los 12 años se encontró con los doctores de la ley, con las personas más sabias del pueblo de Dios, y dice que quedaron sorprendidos, boquiabiertos. Dice, ¿por qué? Porque como un niño de 12 años, hijos de un carpintero, le estaba enseñando a ellos. Y ellos se decían, pero ¿y cómo este joven no estudia en nuestros colegios? ¿Cómo este joven no ha pasado por nuestra universidad? No puede ser. ¿Cómo Juan el Bautista no ha pasado por la universidad donde nosotros estuvimos? ¿Por qué? Porque dice que si hubieran pasado, se hubiera corrompido igual que ellos. Tan difícil es mantenerse fiel a Jesús. Tan difícil es ser como esos 3 hebreos que se mantuvieron de pie. Y sin duda, claro que fue difícil para esos 3 hebreos. Para Daniel, difícil mantenerse fiel en la corte de Babilonia. Para José fue lo mismo en Egipto. Tan difícil es poder mantenerse en pie cuando todo es corrupción, cuando vemos, ¿no es cierto?, que un pastor le larga una piedra a otro y el otro le responde, y pareciera que esta pelea no termina, y pareciera que es lo que está de moda, y es lo que el mundo escucha, y es lo que la iglesia... ¿Será, yo me pregunto, será que tú quieres escuchar eso? ¿Será de que tú buscas una predicación en YouTube y te diviertes diciendo, no, es que fulano de tal está en pecado? No, es que yo soy mejor porque el canal donde yo hablo es mejor que el otro, porque aquí decimos la verdad. Qué poco que estamos reflexionando en la palabra de Dios. Estamos a punto de entrar a una persecución donde nunca antes se había visto, y nosotros estamos igual que los discípulos, peleándonos el puesto de sentarnos al lado de Jesús. Qué fácil es hablar, qué fácil es, ¿no es cierto?, tomar un teléfono, un micrófono y hablar y transmitir, y pareciera, pero cuando llega la realidad, sucede lo mismo, ¿no es cierto?, como se estudió en esta semana, como Pedro le dijo a Jesús, te voy a seguir hasta la muerte si es posible. Y fue el primero que lo negó, pero después se arrepintió y sin duda cambió su vida. Queridos amigos, queridos hermanos, estamos llegando al tiempo del fin. Estos son decisiones personales, son cosas muy, muy íntimas. Si tú oras, si no oras, si buscas a Dios, si estudias, si profundizas. Son cosas personales, muy personales, íntimas. Ya casi uno cuando le quiere decir a otra persona, mira, estudiemos, ya no, a veces ya ni resulta. La frialdad, el amor de muchos se enfriará. Estamos representando, como lo dije hace un rato atrás, claramente a la iglesia de la Odisea. Cada vez se escuchan sermones sin poder, vacíos. Entran las ovejitas al templo y salen más vacíos de lo que entraron, a veces peor, porque son criticados, porque son mirados mal. Pero ellos estudian, ¿no es cierto? No, es que el que esté sin pecado, que largue la primera piedra. Y lo estudian y hablan, pero resulta que después son los primeros en largar la piedra. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en cuanto a esto? Hipócritas, sepulcros blanqueados, dijo.
Qué fácil, ¿no es cierto?, es verse limpio por fuera, pero por dentro, sucios, dijo Jesús. Querido amigo, pareciera duro, pero es nuestra triste realidad. Volver a las sendas antiguas. Vuelve a mí, dijo Jesús, así como volvió el hijo pródigo. Vuelve a mí. Esto se viene y se va a derrumbar. Hay personas que se toman y dicen, no, es que la iglesia de Dios nunca va a caer. Cuando habla de la iglesia de Dios, se está hablando de los hijos fieles que se van a mantener hasta el final. No de un nombre, no de una corporación, no de algo que prácticamente es un mal necesario, que es lo que yo dije hace un rato atrás. Querido hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Ayúdanos, ¿no es cierto?, a este ministerio a seguir creciendo, compartiendo este mensaje. Profecías finales, centinelas de la verdad, te invitan, ¿no es cierto?, a poder ayudarnos a compartir este mensaje con otro amigo, con otro hermano. Le puede servir a otra persona. Mándaselo por WhatsApp. Hoy día, ¿no es cierto?, las redes sociales están totalmente, incluso hasta gratis, muchas veces se obtienen. Ayúdanos a compartir. No cuesta nada. Jesús viene pronto. Es hora de despertar de este sueño, como dice allí en el libro de Romanos capítulo 11, si no me equivoco, dice el apóstol Pablo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén.